Bueno, les comentaba extra micrófono de que después de la selección de 1963, que fue mi primera selección absoluta, para el primer campeonato norte centroamericano y del Caribe de acá, FAS compró mi pase para que jugara con ellos, obviamente arregló conmigo también, y me pasé a FAS, jugué con ellos nada más como 2 o 3 meses porque entró en conflicto mis estudios con el fútbol. No me quedaba tiempo de entrenar en Santana y venir a tiempo a mis clases aquí en San Salvador. Entonces, con presión de mi familia y con la mía propia, pues, porque yo tampoco quería dejar de estudiar, ni dejar de estar, no quería seguir faltando a clases. Entonces, el trato que hice con los señores de FAS es que me iba a pasar a un equipo de San Salvador sin saber cuál, ¿verdad? No sabía en ese momento. La U estaba en liga de ascenso y justamente la U ese año sube. Entonces yo vi abierta la puerta para jugar en el equipo de la universidad, pertenecer al equipo, entrenar en San Salvador. Bueno, entrenaba en lo que hoy es el estadio universitario, que en ese momento era una cancha de tierra con piedras y donde están las graderías eran unos montarrascales. Ahí, después de entreno con una manguera, me bañaba y después subía a ingeniería a las clases. O sea, salía a las 2 del entreno y a las 2:10 estaba en mi clase, ¿verdad? Entonces, eso me alivió la presión de no faltar a clases, ¿verdad? Y poder jugar. Que yo estaba ilusionado de seguir jugando en Liga Mayor, tenía 17 años tenía ya, ¿verdad? Entonces, y el primer año lo perdí en universidad por la primera selección de 1963. Yo había entrado a la facultad y tuve que dejar las materias y dejar de ir porque nos concentraron, estuvieron 2 meses concentrados en un hotel y un mes que duró el campeonato, 3 meses del año, entonces no pude estudiar ese año. Una cosa simpática es de que yo me había inscrito en ingeniería industrial y cuando ese año no estudié, al año siguiente yo llegué a matricularme y me dice la secretaria de la facultad, mire bachiller, pero usted tiene que matricularse en segunda matrícula, me dice, porque dejó todas las materias ¿cómo es eso? Pues sí, no vino ya, y entonces usted tiene perdidas las materias. Pero yo no puedo repetirle, decía, porque en ese tiempo el que repetía una materia y la fallaba, lo expulsaban de la universidad, solo se podía sacar hasta segunda matrícula, no había tercera matrícula. ¿Y cómo hago? Y la misma señora me aconsejó, mire, pásese a ingeniería civil, me dijo, que las materias son las mismas, y el otro año se regresa, gana las materias y se regresa a industrial. Pero me gustó civil y me quedé en civil, ya no regresé a industrial. Sí, así fue Y la U cuando subió, empezó a tratar de reclutar jugadores que estudiaban. De hecho, Mauricio Manzano es ingeniero agrónomo, estudiaba ingeniería agronómica. El Búho Ruano es odontólogo, estudiaba odontología. Déjame ver. Bueno, habían otros que incluso ya eran, en ese momento ya casi salían de profesionales. De hecho, en ese equipo de la universidad, el 80% éramos estudiantes y el 80% casi todos nos graduamos, ¿verdad? Entonces, después se fue profesionalizando el fútbol, trayendo jugadores solo porque jugaban, que no estudiaban, en pro de tener buenos resultados. Incluso se trajo extranjeros de Uruguay, que eran muy buenos jugadores, pero por supuesto no eran estudiantes tampoco. Así es que así llegamos a la U y ahí nos quedamos hasta que terminó mi vida deportiva, que fue en el 72. Era un equipo grande. Universidad fue el año en que mejores resultados tuvo a nivel nacional. Quedamos un punto atrás de Alianza, que quedó campeón en su primer campeonato, ¿verdad? Alianza tenía un equipo buenísimo, por cierto, con jugadores chilenos. Nosotros teníamos uruguayos y los dos equipos éramos rivales acérrimos. De hecho, nosotros decíamos, aunque no quedemos campeones, pero a la Alianza le vamos a ganar. Y era un campeonato a 4 vueltas, fue el primer campeonato a 4 vueltas, ¿verdad? Y de las 4 vueltas le ganamos 2 veces, empatamos una y ellos nos ganaron una sola vez, aún cuando ellos fueron los campeones. Entonces la rivalidad era grande, el aficionado, que siempre es ganador,
pues los estudiantes y todo, se nos acercaban mucho, nos apoyaban muchísimo, porque también nosotros en los resultados les dábamos satisfacciones. Eso se fue perdiendo con el tiempo e incluso estuvimos no una, sino varias veces a punto de descender, pero gracias a Dios no pasó mientras yo estuve jugando. Después sucedió como unos 5 años después de que yo dejé de jugar que bajaron, ¿verdad? Porque los resultados eran más o menos lo mismo, no eran tan buenos, y obviamente eso fue alejando un poco a la gente que es ganadora. Si los equipos son ganadores, siempre atraen más que cuando no lo hacen. Así que ese era el significado de jugar en la U. Acuérdense además que nosotros estábamos defendiendo una institución, no un lugar ni una ciudad como FAS o Águila, que son equipos de la ciudad. Nosotros estábamos en una institución que es grande y que sigue siendo grande, que es la Universidad de El Salvador. Dios tenía cosas grandes para mí, gracias a Dios, ¿verdad? El ser seleccionado realmente es lo más grande que uno puede aspirar dentro de un país. Hay gente que todavía no le dan esa dimensión, pero realmente si no le dan esa dimensión están equivocados. Defender los colores patrios, así como un soldado lo defiende en su campo, el deportista, y hablo de todos los deportes, lo defiende en su propio campo. No hay cosa más bella que oír el himno nacional en otro lugar y que uno esté representando el país. Es decir, se llena uno de euforia, de adrenalina, etc. Y pues yo lo empecé a sentir desde bien joven, porque yo fui a la selección juvenil, que fue en Panamá el torneo, a mi primera selección, pero para mí era el tope, era donde yo había llegado en ese momento, ¿verdad? Entonces sí sentía lo grande y el peso de la responsabilidad también que cae sobre los hombros de uno que está representando un montón de gente. No es yo voy a hacer las cosas porque así mi satisfacción es suficiente, ¿no? Ahí hay una responsabilidad para la afición, para la gente, incluso trasciende a gente que no le importa el fútbol, ¿verdad? Ya cuando uno llega a ¿cómo se llama?, a alturas como ir a un mundial, a un campeonato olímpico. Entonces eso es una responsabilidad grande que uno siente, pero a la vez es compensada con el cariño que la gente le siente a uno. Uno llega a cualquier lado, hablo de hace tiempos, ahora ya no me conocen, pero hace tiempos no había lugar que yo llegara y que no había una persona que si hacía una fila me agarraba de la mano y me llevaba por donde no estaba la fila. O sea, un montón de prebendas y satisfacciones que solo teniendo el cariño de la gente se pueden sentir. Y el cariño de la gente por su selección, bueno, ustedes ven que pierden y siguen perdiendo y la gente sigue llegando a verlo y sigue aplaudiendo. Claro, son exigentes, de eso no hay duda, pero tienen derecho, ¿verdad?, de ser exigentes, y uno el deber de cuidarse para hacer las cosas bien y entrenar duro para hacer las cosas bien. Por supuesto, dentro de las capacidades y dentro de los marcos que son los reglamentos, no salirse de ahí por hacer una cosa buena, pero por medios malos, ¿verdad? Entonces, yo digo que la responsabilidad de ser seleccionado nacional, llegar a los Juegos Olímpicos, para nosotros en ese momento yo tenía 23 años, no había cumplido 24, ¿verdad? Yo fui campeón goleador en 1966, empatado con Cascarita Tapia, y yo tenía 20 años, no había cumplido los 21 años. O sea, mi carrera deportiva empezó bien temprano y terminó bien temprano. Cuando todos terminan a los 35, 38 años, yo terminé a los 27, con una lesión, pero terminé a los 27. Entonces, pero sí pasé por esas facetas tan importantes. Debutar en unos Juegos Olímpicos es volver a empezar, o sea, se siente otra vez el nervio, y no digamos en un mundial es peor todavía. El primer partido es, bueno, los del 82 no tienen que saber más todavía, porque ese partido fue demasiado malo, ¿verdad? El miedo escénico, el miedo a que las cosas salgan mal, y uno piensa qué va a pasar, qué va a pensar la gente si fracaso, ¿verdad? O sea, esas cosas que me imagino que suceden en todas las profesiones, en el deporte es bien marcado, porque el resultado marca la vida del deportista. Y haber clasificado para los Olímpicos, la única vez que hemos ido con fútbol, nadie más ha vuelto a clasificar para allá, ningún otro equipo.
Al Mundial sí lo logramos volver a hacer 12 años después, en el 82, pero también fuimos los primeros, cuando solo eran 16 equipos los que jugaban. Cuando ya fuimos en el 82 eran 24, y ahora son 36 y dicen que parece que quieren ampliar por ahí para que vayan más. Entonces las oportunidades eran más difíciles en el tiempo de nosotros, porque a los Olímpicos clasificamos, creo que dos equipos, sí, Guatemala y nosotros, para todo el área norseca, y ¿cómo se llama? Y México, que era local, ¿verdad? Y para el Mundial igual, solo era uno, que fuimos nosotros, y México, que era local. Así es que también tuvimos esa ventaja, que México era local y no entraba en la eliminatoria, que hubiera sido más complicado para nosotros ir si México hubiera entrado. Siempre ha sido nuestro hermano mayor, y en el Mundial nos pusieron en el grupo de ellos, entiendo yo, porque era un escalón en el que ellos podían subir, y de hecho lo hicieron, pero desgraciadamente no por las buenas, porque nos hicieron un partido en el que nosotros tal vez no pudimos ganar, pero el resultado no fue justo, porque el primer gol que nos metieron fue ilegal, ¿verdad? Ahora los otros sí, pero ya nos habían complicado los nervios, todo el mundo andaba enojado, etc. Una falta que era en favor nuestra, un mexicano se avivó como siempre, la agarró primero que nosotros la pelota y la sacó él, y era nuestra, y nosotros no le dimos mucha importancia hasta vimos que el árbitro no pitaba, ya era muy tarde, ya ellos estaban en oportunidad de gol, y con ese gol, que digo, y dicho sea de paso, yo antes, como 10 minutos antes, casi les meto un gol que pegó en el marco, ¿verdad? Que podía haber cambiado el rumbo del partido, pero ellos agarraron un poquito de euforia con el gol que nos metieron, y nosotros nos venimos abajo por la cólera, los nervios, lo inconformes que estábamos. De ahí nos metieron 3 goles más, buenos todos, ¿verdad? Y México no necesitaba, yo creo que México de todas maneras nos hubiera ganado, tal vez 1 o 2-0, tal vez, o 2-1, pero no así como lo ganó de fácil, ¿verdad? Así es que después, la siguiente etapa pues ya fue 12 años después. Yo fui entrenador de la selección de casualidad, porque no era yo el entrenador. Yo estaba en una cosa que se llamaba CESEN, que era el Comité de Selecciones Nacionales. O sea, yo estaba en ese comité donde estaba el presidente de la federación, el presidente de Clima, que en ese momento era la misma persona, estaba alguien del Comité Olímpico, estaba alguien más y yo, éramos 5. Y trajimos a un entrenador argentino-español, nacionalizado español, el Pibe Real. No sé si se acuerdan de ellos, jugó en Real Madrid en el tiempo de Gento, de Puskás, de Di Stéfano. Entonces lo trajimos para entrenar la selección aquí. Pero también esa era la época en que todas las noches había bombazos, se iba la luz, había bombas por todo San Salvador. Entonces él vino con su familia, y a la familia le dio miedo. Después de un mes y medio le dijeron, no, mira, aquí nosotros nos vamos, ¿verdad? No podemos estar tomándonos el riesgo de vivir aquí porque es muy peligroso. Él dijo, me quedo, váyanse ustedes para España, y yo me quedo, y se quedó. Pero la presión sobre él, de su familia, venite, que algo te puede pasar, etc., lo obligó a renunciar. Después de 3 meses, creo 2 meses, algo así, entrenó poquito aquí en la selección nacional, y nos quedamos sin entrenador, y faltaban como otros 2 o 3 meses para empezar la eliminatoria. Y estando en CESEN, que es el Comité de Selecciones Nacionales, empezamos a buscar, que conste, a Chapito Castro y a Mariona, nosotros los habíamos puesto como auxiliares de Real, del Pibe Real, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar, mi recomendación es que se quedara alguno de ellos, pero entonces el consenso de CESEN, no, me dijeron, quédate tú, mientras conseguimos otro entrenador, y que ellos sigan de auxiliares. Cuando ven el otro entrenador que lo vamos a traer, se queda y ellos siguen de auxiliares de él, que la continuidad la den ellos. Pues resulta ser de que ese otro entrenador nunca lo contratamos, nunca vino, y me dejaron a mí el peso de ser el entrenador de la selección. Era una generación muy buena de futbolistas, tuve la suerte de tener varios de los mejores jugadores que ha tenido El Salvador, los tuve de pupilos, llamémoslo así, y empezamos la eliminatoria y nos empezó a ir bien, y cuando las cosas empiezan bien, lo que va bien no hay que cambiarlo, y en ese sentido seguimos hasta clasificar para ir a la hexagonal de Honduras,
¿verdad? La hexagonal de Honduras fue en el 81, yo empecé a entrenar la selección en el 79, o sea, un año y algo que duró la eliminatoria para ir a Honduras. Clasificamos para ir a Honduras y obviamente ahí yo obtuve muchas facilidades que no les han vuelto a dar a ningún entrenador. Hay facilidades como entrenar con todos los jugadores. Primero, el entrenamiento de la selección era prioritario antes del de los equipos, porque como en CESEN estaban las personas con que yo trataba y las trataba con confianza porque yo había sido parte de ellos. Les decía, no, miren, aquí tienen que entrenar con nosotros y que entrenen los otros 2 días o 3 que quedan con su equipo, pero a mí me los dan 2 o 3 días. En ese sentido tuve mucha colaboración del presidente de la federación, y él intercedió en los clubes porque era el presidente de Clima también, Félix Castillo Mayorga, ¿verdad? Entonces él intercedió entre los clubes para que aceptaran esas condiciones y las aceptaron. Cuando clasificamos, yo pedí más, yo pedí que me quedaran los jugadores a tiempo completo. Pero mira, yo tenía el equipo que quedó campeón ese año fue santiagueño, yo tenía 7 jugadores de santiagueño. Entonces me decía, pero mira, si hacemos eso, el santiagueño va a bajar, si le quitamos 7 de sus mejores jugadores. Y entonces les digo, bueno, congelemos el descenso, que no baje nadie este año. Y lo logré, cosa que tampoco han vuelto a conseguir. Entonces me quedaron los jugadores a tiempo completo para entrenar, para jugar. El equipo con que ellos jugaban era el de nosotros, entonces podíamos foguearnos. La ventaja de eso también es que la selección nunca le ha abandonado la afición. Aunque no la abandonen hoy perdiendo, menos le iban a abandonar en ese momento que ganábamos y jugamos contra buenos equipos. Teníamos un equipo bueno. Pero llegó el momento donde ya se acabó el dinero, no había plata, tan es así que para ir a España, FIFA permitía 22 jugadores inscritos. Nosotros solo inscribimos 20 porque no íbamos a llevar más, porque no alcanzaba el dinero. Los otros 2 los llevamos, pero los llevamos pagados por nosotros. O sea, nosotros pusimos el dinero para los pasajes de ellos. Digo, con la parte técnica y los jugadores colaboraron para llevar a los otros 2 que habían quedado fuera. Y estuvieron con nosotros en la concentración y todo, pero no estaban inscritos. Entonces, y nos fuimos faltando 2 días para empezar el torneo, que debíamos habernos adaptado a la diferencia horaria de 8 horas, y llegamos 2 días antes, o sea, nosotros estábamos durmiendo de día y de noche desvelados, y así fuimos a jugar. Una de las cosas que sin buscar paliativos, creo que fueron de las cosas que influyeron mucho en el mal resultado del primer partido, ¿verdad? Habían varias, no solo esa era quizás la más importante. Hubo una diferencia por unos premios también que casi se convierte en huelga, un día antes del partido contra Hungría. Y por último, 10 o 15 años después me di cuenta que algunos jugadores no fueron responsables en su cuidado personal antes del partido, y yo no me di cuenta. Los puse a jugar sin saber que no se habían cuidado. Pero después de eso, el resultado fue tan malo que la responsabilidad nos cayó encima, nos marcó de por vida. Entonces no podíamos seguir mal, teníamos que mejorar. Y claro que mejoramos dentro de nuestro nivel, porque después nos ganó Bélgica 1-0, después del 10-1, nos ganó Bélgica 1-0, siendo Bélgica el subcampeón de Europa. Y nos ganó después Argentina 2-0, siendo el campeón del mundo. Todavía era el campeón del mundo ahí. Entonces se hicieron buenos juegos. Yo los tengo en video, los 3 juegos, y ya más de alguna vez los he visto. Y el de Hungría, por ejemplo, fue irregular, o sea, fue anormal, no fue un partido normal ni para nosotros ni para ellos, porque a ellos les caía la pelota en la cabeza aquí y metían un gol. Nosotros quedamos solos contra el marco y la tirábamos para afuera. Nosotros fallamos como 4 goles, que su contragolpe fue gol en contra de nosotros. O sea, estuvimos a punto de hacer gol y nos metían el gol a nosotros en ese mismo instante. Y era tan generalizado el descontrol que ya no había un cambio, 2 cambios, no podía cambiar ni el resultado ni la manera con que estábamos jugando de mal. Porque ese equipo nuestro no jugaba nunca tan mal. Ese día nos tocó en el peor escenario, que era en el Mundial. Pero también acuérdense que ahí también influyen los nervios que hablábamos, el miedo escénico, otras cosas que van pesando sobre el estado de ánimo del jugador, y en el deporte el estado de ánimo es la mitad del rendimiento. Así es que así es.
empezó peor que la del Mundial del 82, porque empezó, nombraron a Gregorio Bundio de entrenador, pero como siempre, a pesar de que él era extranjero, pero como ya vivía aquí, lo trataban casi como salvadoreño. Entonces no se le dieron las facilidades de trabajo que se le dan a la mayor parte de extranjeros. Entonces, los mismos problemas que los equipos ocupaban a los jugadores, entrenábamos con la selección. Quiero decirles que entrenamos como 3 o 4 meses, quizás, gratis. Ni siquiera viáticos cobrábamos. Es decir, ni siquiera lo que valía el bus para ir a entrenar. Entrenábamos porque queríamos estar en la selección. Bundio era un tipo empírico, porque era empírico, pero con mucha capacidad, ¿verdad? Por cierto, Bundio fue el entrenador de la U durante el año cuando quedamos subcampeones. Pues él mismo, de la selección, preparó físicamente bien el equipo. Ahí le ayudaba a don Chepito Santa Colomba, ¿verdad?, que era el auxiliar de él, y nos prepararon muy bien físicamente. Tan es así que habían pleitos de entrenadores de nuestros equipos, digo de los equipos de Liga Mayor, que empezaban, al igual que ahora, a decir, no, me nos mandan muy cansados, por eso perdí yo, porque me mandaron cansados mis 2 seleccionados, o sea, justificaciones de ese tipo, se daban en ese tiempo. Y la federación de ese tiempo, aunque tenía buenas intenciones, no tenía dinero. Entonces era peor, porque ¿cómo le exiges a alguien si no le pagas? Entonces en ese lo dejas a la responsabilidad de los jugadores, y no todo el mundo es responsable, ¿verdad? Entonces así empezó el calvario, porque empezamos la eliminatoria sin ningún apoyo de nada, para decirles que no teníamos uniforme. Los uniformes eran camisas viejas que habían dejado de otras selecciones. Ahí le puedo enseñar una foto, en que en la foto estamos en un partido oficial con el estadio lleno, y hay 5 camisas diferentes. O sea, 5 camisas diferentes de un mismo color, es lo único, eran azul, ¿verdad? Y así jugábamos, no teníamos ni uniforme, ni mucho menos, si a alguien se le arreglaron los zapatos, ve cómo hacer, mandarlos a arreglar. No había ni mucho menos para comprar nuevos. Entonces, así de paupérrima fue la preparación, pero gracias a Dios eso lo compensábamos con las ganas de ganar y las ganas de ser seleccionados. En ese tiempo, para cada posición, habían por lo menos 4 o 5 jugadores buenos. Entonces uno tenía que guardar su puesto como rindiendo, entrenando duro para que no le quitaran el puesto. Porque ahora yo veo que para un puesto, si hay 2 es mucho. En ese tiempo había 5 o 6 que jugaban igual o mejor que uno. Había que hacer las cosas bien para mantener un puesto. Y eso nos valió para ir clasificando, ¿verdad?, para ir al Mundial. Ya cuando llegamos a jugar con Honduras, que fue en junio del 69, había un peso adicional, que eran las malas relaciones políticas y sociales entre Honduras y El Salvador. Era tan grave, pues, que terminó en una guerra. Y como premisa de esa guerra, nos tocaba eliminarnos con ellos, ¿verdad? Y Honduras, a diferencia de nosotros, se había preparado con muchos recursos. Ellos incluso trajeron a la Coneja Cardona, que jugaba en España, para el juego contra nosotros y para otros juegos. Bueno, ahí terminó con nosotros porque nosotros los eliminamos. Pero digo, tenían un poco más de recursos y habían sido más ordenados. De hecho, habían jugado la preparación, habían tenido muchos partidos de preparación en que habían jugado bien, habían ganado. Entonces todo el mundo esperaba que nos ganaran, menos nosotros. Nosotros estábamos seguros que teníamos que ganarles, pero la responsabilidad de los 3 partidos contra Honduras fue gravísima para nosotros, porque teníamos la responsabilidad no solo deportiva, sino que del honor patrio. Para nosotros hubiera sido un deshonor que nos ganaran. O sea, eso lo llevamos sobre los hombros también, viendo lo que estaba pasando, que estaban expulsando gente de El Salvador, bueno, cuando fuimos a jugar allá, nosotros sentíamos el malestar de la gente, nos gritaban de todo, y nos insultaban, y de ladrones para arriba. Entonces nos sentíamos mal. El día que jugamos, en la noche anterior a jugar contra ellos, llevaron mariachi, reventaron cohetes, no nos dejaron dormir toda la noche, al hotel donde estábamos nosotros. Eso les fue cobrado con creces aquí,
porque aquí hicieron lo mismo, ellos se avivaron, dijeron, nos vamos a ir al Hotel San Salvador, vamos a hospedarnos en el último piso, y ahí nadie nos va a molestar. Y alguien de aquí se ideó puertas de vara, y reventaban casi en las ventanas de ellos, y no los dejaron dormir también. Allá nos ganaron ellos 1-0, aquí le ganamos nosotros 3-0. Y en ese tiempo no valía el golaveraje ni nada, sino que lo que realmente valía eran los puntos. Y estaban las bases de competencia que al ganar cada uno su partido, iban a un tercer partido de desempate en cancha neutral. Entonces, entre la Federación de Hockey y la Federación de Honduras, convinieron en que esa cancha neutral iba a ser el Azteca de México. Y allá íbamos a jugar el tercer partido. Y un día como hoy, precisamente así lluvioso, nos tocó jugar de noche con Honduras. Yo tengo el video, era de los primeros videos, eran 2 cámaras nada más y eran blanco y negro. Entonces, y se veía pues que estaba bien húmeda la cancha porque nos caíamos a cada rato. Y gracias a eso creo que logré meter el último gol yo, porque si no hubiera estado lisa la cancha no lo alcanzo. Así es que Mon Martínez para mí fue el jugador que pesó más en esa eliminatoria. Les hizo 2 goles aquí y 2 allá. Él metió 4 goles contra Honduras. ¿Verdad? A mí me tocó la suerte de meter el último, pero el que realmente hizo más esos 2 partidos fue Mon, ¿verdad? Que era para mí el mejor centro delantero que ha habido en El Salvador, que yo vi, e incluso que yo supe, no he sabido de nadie más que sea de la calidad de él, ¿verdad? Pero el partido fue difícil desde el punto de vista de estado de ánimo, era que no podíamos perder, no debíamos ni no podíamos perder ese partido, teníamos que ganarlo, el de Honduras. Y siempre fuimos arriba, empezamos ganando 1-0, nos empataron 1-1. 2-1 arriba de nosotros, nos empataron 2-2. Y así terminó el partido de los 90 minutos. Nos fuimos a extratiempo, porque ese era... Y se suponía que si en extratiempo quedamos empatados, teníamos que ir a penalti, porque tenía que definirse. Gracias a Dios, faltando 13 minutos, creo que faltaban para terminar el primer tiempo extra. No, a los 13 minutos del primer tiempo extra, que eran de 15, o sea, faltaban 2 minutos para terminar, metí el tercer gol. Y con ese, yo les juro que cuando yo metí el gol y vi que entró, porque primero desde la perspectiva donde yo estaba, tardó mucho en llegar la pelota, porque yo estaba en el suelo y yo veía que llegaba y nunca tocaba la red, ¿verdad? Así que yo dije, se iba a quedar en algún charco quizás, pero no, logró llegar hasta la red. En ese momento supe que íbamos a ganar, porque dije, es imposible que ahora no gane, ya faltan solo 17 minutos, los 15 y los 2 que faltan de este tiempo. Además que el equipo de nuestro todavía, y gracias a la buena preparación que nos había dado Bundia, ¿verdad? Todavía podía seguir corriendo. De hecho, seguimos corriendo hasta el final. Así es que, y ya en el segundo tiempo extra entramos un poquito más defensivos, como era a sostener el resultado que nos favorecía. Así que gracias a Dios, así fue la clasificación contra Honduras. Pero dicho sea de paso, ese no era el último peldaño. El último peldaño era Haití. Haití nos faltó, después de clasificar y eliminar a Honduras, nos quedaban los 2 partidos contra Haití. Fuimos a Puerto Príncipe y le ganamos 2-1. Yo les metí el segundo gol, por cierto, el primero lo metió Elmer Acevedo. Y después vinieron aquí, nos ganaron 3-0, sí, nos ganaron ellos aquí. Yo aquí me fracturaron el tobillo, yo jugué solo como 3 o 4 minutos y me sacaron golpeado, ya no jugué. Por cierto, no me di cuenta, no vi el partido, porque me llevaron al hospital y regresé ya enyesado y ya había terminado el partido, así que solo supe como que nos habían ganado 3-0. Y como eso era igual que el anterior, 3-0 aquí, pero 2-1 habíamos ganado allá, íbamos a un tercer partido y se pusieron de acuerdo, aunque yo creo que hicieron mal la negociación, ir a jugar a Jamaica, que era casi lo mismo que ir a jugar a Haití, o sea, las mismas condiciones al nivel del mar, mucho calor, etcétera, ¿verdad? Así es que, y era una semana después, y movieron, yo no sé si eso fue parte de la negociación, que lo movieron 3 días más, o sea, fue 10 días después del partido de acá. Y eso me dio tiempo a mí, bueno, tiempo a los médicos de hacerme un tratamiento de choque. A mí me tenían con el pie metido en una cubeta llena de agua y hielo todo el día. Y lo sacaba solo para ponerme unas inyecciones antiinflamatorias. Me metían 6 inyecciones al día durante casi 10 días. Casi 10 días. Yo solo oía que tronaba cuando metían la aguja, ya ni me dolía, creo yo, ya estaba hasta acostumbrado. Y del hospital me llevaron al aeropuerto para irnos para Jamaica.
Y allá empecé a caminar. El día antes del partido, llegamos 2 días antes, el día antes del partido hubo un entreno, yo corrí, no toqué la pelota, solo corrí un poquitito, me dolía, pero podía. Total que me dice uno, ¿crees que puedes jugar? Pues yo no sé, le digo, lo que voy a hacer es que si me siento mal te digo, pero eso es un cambio, me dice, que voy a perder, así es que me tenés que decir ahora. Total que le dije que sí por la ganas de jugar. Jugué todo el partido, jugué 10 minutos del tiempo extra, porque ahí también nos fuimos a tiempo extra. Pero yo antes de terminar el partido, yo ya no podía, ya no me desamarré el zapato porque ya no me cabía el pie en el zapato, tenía bien inflamado, y le hice señas a Bundio que me cambiara, pero me aguantó y todavía me puso otro ratito y me dijo, mira, andate a una esquina que te van a llegar a marcar, allá tenemos 1 o 2 de ellos guardados, me dijo, mientras nosotros estamos viendo si entramos por otro lado. Y así fue, pero al final me cambió y fue un cambio providencial porque Cermeño, que entró en lugar mío, fue el que sirvió el córner para que Mo hiciera el gol con el que ganamos. Así, y Mo otra vez fue la persona importante. Era su oficio, porque era el centro delantero, nosotros jugábamos en los alas. Pero lo hacía casi a la perfección, ¿verdad? Así es que así fue la aventura. Ahí en Jamaica sí clasificamos ya para ir al Mundial. Y allá mismo me enyesaron 3 meses estuve enyesado yo después de ese juego, ¿verdad? Mientras me componía del tobillo. Ya en el Mundial de El Salvador. Lo más importante de todo, que yo me recuerdo, es haberse acabado dudas. En ese momento la rivalidad era tan grande, el antes de llegar fue más importante quizás que el estar allí, ¿verdad? Después sacamos a Haití, que era un buen equipo también, que por cierto había jugado con varios equipos de Chile y había salido bien Haití. Y nosotros le fuimos a ganar al estadio Silvio Cator, que nadie les había ganado como en 15 o 20 partidos, y nosotros en el propio partido de clasificación le fuimos a ganar. También fue satisfactorio, pero nunca como por la situación entre los dos países, que se sumó a la responsabilidad, también se sumó a la satisfacción. Yo no sé los pobres muchachos estos de Honduras cuando llegaron, qué sentían, porque yo no hubiera querido sentir eso, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos perdido. Ya dentro del Mundial, bueno, primero la experiencia de estar en un campeonato del mundo, que vuelve a ser otro inicio, y otra vez los nervios del primer partido y cosas de ese tipo. Pero no pudimos tener satisfacciones porque perdimos los 3 partidos, ¿verdad? No pudimos hacer ningún gol. Yo creo que yo fui el que estuve más cerca de ser una vez contra México y una vez contra la Unión Soviética, que estuve más cerca de hacer gol, pero no lo pude hacer, ¿verdad? Uno porque tocó en el marco y el otro porque me deslicé, andaban los tacos pequeños y estaba muy húmeda la cancha, entonces me deslicé y le pegué mal. Pero el hecho, quizás no lo alcanzábamos nosotros a medir en su verdadera dimensión. El estar en un mundial, yo quizás empecé a ver la importante que había sido haber ido a los Olímpicos, quizás 10 o 15 años después de haber ido. Antes no sentía yo que eso era tan grande. Y con la medida del tiempo se va viendo lo importante que fue. Y de hecho, de las cosas satisfactorias que tiene el deporte del fútbol en El Salvador, las 3 más grandes son los 2 mundiales y los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Eso lo vemos hoy. Al principio nosotros no lo lográbamos captar, no captábamos la importancia que eso significaba, ¿verdad? Así que sí, la satisfacción de haber estado en esos 3 eventos para mí marcó mi vida. Porque fue un equipo competitivo, nunca fue campeón, me consta, y a pesar de eso teníamos una buena porción, dijéramos, del universo de los aficionados, algunos por afinidad con la universidad como estudiantes, y otros porque les gustaba cómo jugaba el equipo. El equipo nuestro jugó bien
no nada más el año que quedamos subcampeones. Por lo menos 3 o 4 años anduvimos con un equipo muy bueno, competitivo, que le daba batalla a los equipos que quedaban campeones. No era campeón, pero siempre los equipos jugando contra la U no podían darse por ganadores hasta no terminar el partido. Y eso fue ganando esa afición que después, con el paso del tiempo, ¿verdad? Se fue diluyendo precisamente porque los resultados y el equipo empezó a bajar un poco su rendimiento, ¿verdad? Ahora estamos, por ejemplo, lo deben de haber visto ustedes, con el inicio y el final del equipo de la universidad en este torneo, que fue completamente diferente. Y el apoyo, me imagino, se debe ver reflejado en el estadio también, porque la gente ganadora, la gente no le gusta ser perdedora. Por eso es que los grandes equipos quieren mantener su afición dándole resultados. Y la U está en ese proceso. Yo creo que así como terminó, sigue este próximo torneo. Van a ver ustedes cómo la gente regresa al estadio, cómo la gente vuelve a ser aficionada, pero a muerte con la U. Y así va a ser, primero Dios. Fíjense que el equipo es... me enteré de un solo golpe, porque yo después del 82, si habré ido 1 o 2 veces al estadio después del 82, es mucho. No he vuelto a ir a ver partidos. He ido otras veces por otras actividades que me han invitado para ciertos eventos, pero a ver partidos de fútbol no lo he vuelto a hacer, ¿verdad? Entonces yo me daba cuenta y iba siguiendo, y yo siempre le sigo el rastro a la U a través de los medios. Entonces yo me doy cuenta por los diarios, por la televisión, y por el radio a veces, lo que está pasando con la U, y si no yo pregunto, ¿verdad? Siempre he estado cerca, interesado en ver qué está pasando con mi equipo, porque fue mi equipo. A pesar de que jugué en otros dos, pues fue el que más marcó mi parte deportiva. Pero yo creo que había salido yo del país en los días que la U bajó. También es así que alguien le dije, ¿cómo va la U? Ya bajó, me dijeron. Fue de un solo golpe, pues me di cuenta de un solo golpe que había bajado la U. Por cierto, un jugador que jugó conmigo ya formaba parte de la junta directiva, que era un arquitecto de apellido Caledonio, que murió por cierto de un ataque al corazón, joven, relativamente joven. Pues él fue el que me contó que la U había bajado, y él me dio pormenores de qué había pasado y todo, porque él formaba parte de la junta directiva, ¿verdad? Así fue, no fue tan sufrido porque fue de un solo golpe. No estuve en la enfermedad, sino solo en el velorio, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero también hacía la satisfacción cuando volvió a subir, ¿verdad? Igual por los medios me estaba dando cuenta qué pasaba, y la satisfacción también fue de un solo golpe. Ya estuvo, la U subió. En el 2010, entonces ahí... La memoria histórica no solo en el deporte, en todos lados se ha perdido. Si ustedes, hasta cosas tan importantes como la parte, dijéramos, social de la guerra, hay algunos registros, pero un registro oficial, llamémosle, no existe. O sea, y en el deporte menos. En el deporte las cosas pasan, en la semana siguiente, como hay otro partido, se olvida. Así es que hay alguna gente queriendo hacer rescate de las cosas que pasaron hace tiempo, ¿verdad? Yo siempre me gustó jugar, muy poco me gustó ver. Y siempre por la misma razón, a mí no me gusta ver jugar porque me dan ganas de jugar. Y jovencito yo conocí el estadio cuando fui a jugar. Yo nunca vi un partido de Liga Mayor hasta que me tocó jugar en Liga Mayor. Nunca. Y ¿cómo se llama? Y después de que dejé la selección, después del 82, ¿verdad? Que cayó por su peso, yo ya había dicho a la federación que me iba a retirar, porque estaba descuidando mi oficina. Tenía 2 años y medio de estar de entrenador, y aunque sí me pagaban, no era lo que yo ganaba en mi oficina. Yo lo hacía porque estaba en la selección y porque tenía la ilusión de que íbamos a ir al otro mundial. Pero antes de ir, yo les dije, mira, no importa el resultado, después dejo esto. Y lo ratificaron los húngaros, porque después de esa penqueada que nos dieron, ya no me quedaron ganas tampoco de volver a ser entrenador, ¿verdad? Porque ser entrenador es más difícil que ser jugador, porque uno como jugador se cuida, entrena duro y él tiene que jugar bien, es lógico.
Pero como entrenador uno hace buenos entrenos, pero no maneja la vida privada de los jugadores, no maneja las condiciones de las canchas, no maneja los árbitros, no maneja un montón de cosas externas, y trabajando bien le puede ir mal. Y así como le puede ir mal trabajando bien, también puede tener suerte y trabajando mal le puede ir bien. O sea que es una moneda al aire. Aunque la lógica dice, que no siempre es lógica, pero la lógica dice que si trabajas bien vas a tener buenos resultados. Entonces, como entrenador es un poquito más frustrante, dijéramos. Hay veces que uno trabaja bien en la semana y ve todo bien, y el domingo se hace todo al revés, o se hace malísimo. Sí, y no hay razones que uno pueda decir por esto, y menos si ha perdido, porque entonces lo que creen que son justificaciones porque uno ha perdido. Entonces se tiene que comer uno a veces hasta cosas que suceden y no las puede decir. En principio que pueden abandonar al equipo, porque son dos círculos, o uno se mete en el círculo vicioso o en el virtuoso, y depende mucho de la afición. Acuérdense, como hablé hace un momentito, que el estado de ánimo en el jugador es fácil, 30-40% de su rendimiento. Y cuando lo apoyan, cuando uno ve que tiene gente comprometida con uno, uno saca fuerzas de flaqueza de donde sea para poder cumplir con la responsabilidad. Y que el fútbol es un deporte, primero que es para divertirse, es un juego, ¿verdad? El ser ganador a todos nos gusta. Y a la afición, quizás a las personas que les gusta más, porque son los que allá afuera hasta se pelean. Uno de jugador juega, se da patadas y cuando sale se saluda y se da un abrazo con el contrario. Los aficionados son más duros todavía. Salen del estadio y quieren seguir en lo mismo y pidiendo pues resultados a su equipo. Hay que pedirlos, hay que exigirlos, pero hay que apoyarlos siempre, aunque no esté bien. Yo el único mensaje que puedo mandarles a los no solo a los estudiantes, sino que a los simpatizantes de la U, si es que la U no solo eran los estudiantes, que tenemos ahora como 40.000, antes eran 20 y pico, ¿verdad? Que apoyaban al equipo, y lo tienen que apoyar ¿desde dónde? Desde el estadio, porque el llegar al estadio, ¿verdad?, ya es una ayuda económica y anímica para el equipo. Entonces hay que tenerle paciencia. Y ya ven, si se hubieran frustrado antes, este equipo hubiera bajado este año. Y no bajó porque hubo gente que le echó el hombro, que estuvo ahí, y después los que les gusta ganar llegaron a apoyar. Porque no se vayan, que sigan ahí, que ojalá que la U siga ganando. Sí, ¿cierto? Así que, bueno, yo lo único que les digo, para mí significa muchísimo. También es así que hace poco les cuento, querían comprarme la camisa de la selección para un museo que están haciendo en España, y me negué a hacerlo, porque para mí es más importante, ojalá mis nietos o mi hijo o alguien pues les dé la misma importancia y la guarde para tener ese trocito de la historia guardado, ¿verdad? Yo sí soy pues creyente de que esa historia no debe de perderse. Es más, me han invitado y creo que lo vamos a hacer un libro, ¿verdad? Va a ser biográfico, pero como yo formo parte de esa gente que estuvo en ese tiempo, y todavía, gracias a Dios, la memoria todavía no me falla. Así es que vamos a hacer ese pequeño aporte para ver de que las generaciones que han venido y las que están saliendo tengan algo siquiera de referencia, ¿verdad? Referencia de alguien que lo vivió, porque a mí todo eso no me lo contaron, lo viví, ¿verdad? Entonces es bien importante, y es tan importante en mi vida que ahí ven las cosas. Tengo las camisas, tengo fotos, tengo bueno, medallas y diplomas y cosas que a través de la vida gracias a Dios me han reconocido, y entonces con eso pues es una herencia para toda la gente. Espero, si algún día aquí se hace algo serio, yo puedo donar todo eso, no vender, sino que donarlo, ¿verdad? Porque para gente, pero tengo que estar tan seguro de que eso va a ser cuidado, que yo los he cuidado 50 años, 40 años, ¿verdad? Y no puede ser para que se pierdan o que se arruinen. Es que primero Dios, y la U es parte de la historia,
¿verdad? Yo tuve 10 años jugando, estuve de directivo el año siguiente que dejé de jugar, después cuando estaban en tercera volví de directivo, fui entrenador, perdón, el año siguiente que dejé de jugar, fui entrenador de la U, después fui directivo cuando estaban en tercera, hace 5 o 7 años por ahí, y siempre estoy cerca porque es el equipo del que yo realmente tengo los mejores recuerdos de mi vida deportiva. Muchas gracias. Así que